Hola, soy Daniel. Vi a mi mejor amigo, Mateo, un tipo que lo tenía todo, romperse en mil pedazos en una acera mojada, frente a un hombre que no tenía nada. Fue el colapso más silencioso y devastador que he presenciado. Una armadura de éxito y poder, construida durante años, se hizo añicos por un simple gesto que nadie esperaría. La vida tiene formas muy extrañas de recordarte lo frágil que eres. ¿Alguna vez has visto cómo la vida le cobra las cuentas a alguien de una forma que nadie puede explicar? Antes de contarte lo que pasó en esa esquina, lo que ese mendigo le entregó que lo hizo caer de rodillas, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo se encuentra con alguien que nunca tuvo nada. La historia de Mateo no comenzó en esa esquina, sino meses antes, en el silencio sepulcral de su ático, con vistas a toda la ciudad. Él era la definición del éxito, un empresario implacable, respetado y temido. Pero todo eso se había convertido en una cáscara vacía desde la muerte de su hija, Sofía. Tenía solo 7 años. Desde entonces, Mateo se movía como un fantasma por su propia vida. Su rutina era una armadura contra el dolor, reuniones, llamadas, decisiones millonarias, todo para no tener que pensar, para no tener que sentir el agujero que la ausencia de su pequeña había dejado en su pecho. El poder y el dinero, que antes eran su motor, ahora eran solo un anestésico ruidoso para una herida que se negaba a sanar, infectándose en silencio. La casa, que antes resonaba con las risas de Sofía, se había transformado en un mausoleo. Su esposa, Ana, y él se habían convertido en dos extraños que compartían un mismo techo y una misma pena, pero eran incapaces de mirarse a los ojos. Cada objeto de la casa era un recordatorio. El columpio vacío en el jardín, los dibujos infantiles todavía pegados en la nevera, la puerta de la habitación de Sofía siempre cerrada. A veces, por la noche, yo sabía que Mateo se paraba frente a esa puerta, con la mano en el pomo, pero nunca entraba. Era como si, al abrirla, tuviera que aceptar que ella ya no saldría corriendo a abrazarlo. El silencio entre él y Ana era más pesado que cualquier grito, una niebla densa de dolor no compartido. El verdadero tormento de Mateo no era solo el luto, era la culpa. Una culpa que lo carcomía por dentro ladrillo a ladrillo. Se repetía una y otra vez que había sido un padre ausente. Recordaba cada promesa rota, cada festival escolar al que no fue por una reunión importante, cada tarde que llegó demasiado tarde para leerle un cuento. La memoria de la risa de Sofía, que debería ser un consuelo, se había convertido en una tortura, un eco que le recordaba todo el tiempo que había perdido. Se culpaba por haber estado construyendo un imperio para ella, cuando lo único que ella quería era su tiempo. Esa culpa era un veneno lento, que lo aislaba de todo y de todos, especialmente de sí mismo y de la única persona que podría entenderlo, su esposa. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Mateo seguía siendo el CEO impecable, el hombre de la postura rígida y la mirada de acero que cerraba tratos imposibles. Nadie en su círculo profesional sospechaba la ruina que llevaba por dentro. Se había vuelto un maestro del disimulo, vistiendo su traje caro como una armadura impenetrable. La ciudad, con sus rascacielos de cristal y su ritmo frenético, era el escenario perfecto para su farsa. Era un reflejo de su propia alma, imponente y brillante por fuera, pero completamente vacía y fría por dentro. Se había convertido en un prisionero de la imagen que él mismo había construido. Un rey solitario en un castillo de cristal con vistas a un mundo que había conquistado, pero que ya no le ofrecía ningún consuelo. Aquel día, la ciudad estaba envuelta en una lluvia fina y persistente, un cielo gris que parecía llorar con él. Mateo caminaba sin rumbo por el distrito financiero, con su maletín de cuero en la mano, pero su mente a kilómetros de distancia. No iba a ninguna parte en particular, simplemente huía del silencio de su despacho y de la tumba en que se había convertido su hogar. La gente pasaba a su lado, apresurada, con los rostros ocultos bajo los paraguas, indiferentes a todo lo que no fuera su propio destino. Él era invisible en medio de la multitud,
un hombre ahogándose en su propia pena a la vista de todos, pero sin que nadie lo notara. Fue en ese estado de desconexión, en esa soledad absoluta, cuando sus ojos se cruzaron con los del anciano. La rutina de Mateo era su único salvavidas, o al menos eso creía él. Cada mañana el despertador sonaba a las 5 en punto, un sonido metálico que cortaba el silencio de su lujoso apartamento. Se movía con una precisión robótica. Ducha fría, traje a medida, nudo de corbata perfecto. No desayunaba. El hambre había desaparecido junto con la alegría. Se paraba frente al inmenso ventanal de su sala, observando la ciudad despertar, pero sin verla realmente. Veía los edificios como lápidas de hormigón y cristal. Un cementerio de ambiciones, donde él era el rey de una tumba vacía. Su reflejo en el cristal era el de un extraño, un hombre exitoso cuya alma se había fugado, dejando solo una cáscara pulida y fría. En la oficina el guión era el mismo. Se sentaba en su silla de cuero detrás de un escritorio que valía más que un coche, y se convertía en la máquina que todos esperaban. Daba órdenes, analizaba mercados, cerraba tratos millonarios con una frialdad que intimidaba a sus competidores y a sus propios empleados. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos por mucho tiempo. No sabían que esa frialdad no era poder, sino un vacío absoluto. Escuchaba los números, las proyecciones y las estrategias, pero su mente estaba en otro lugar, en un silencio ensordecedor que ningún éxito podía llenar. El trabajo era solo ruido, una distracción organizada para evitar que el recuerdo de la risa de Sofía lo destrozara por completo en medio de una reunión. Pero el verdadero infierno comenzaba cuando el día de trabajo terminaba. En lugar de volver a casa, a ese mausoleo de recuerdos compartidos con una esposa que ya no reconocía, Mateo caminaba. Se perdía entre las calles del distrito financiero, un fantasma con traje caro en medio de una multitud indiferente. La lluvia fina de aquella tarde se pegaba a su abrigo, pero él no la sentía. La gente pasaba a su lado, con los rostros iluminados por las pantallas de sus teléfonos, absortos en sus propias vidas. Él era invisible, y esa invisibilidad era, a la vez, su tormento y su único consuelo. Caminaba sin rumbo, no para llegar a un sitio, sino para huir de todos ellos, especialmente del hombre que veía en los reflejos de los escaparates. Fue en una de esas tardes grises que se detuvo en una esquina, no por una razón en particular, sino porque sus piernas se cansaron de huir. Fue entonces cuando lo vio. Acurrucado contra el muro de granito de un banco, casi fundiéndose con la humedad y la sombra, había un anciano. No era el típico mendigo que te increpa o te persigue con la mirada. Estaba inmóvil, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando un secreto que solo la acera le podía contar. La gente fluía a su alrededor como un río que se desvía de una roca, ignorándolo por completo. Pero Mateo, por primera vez en meses, se quedó fijo, su mirada anclada en aquella figura inmóvil. Al principio, Mateo sintió una punzada de irritación, la misma que sentía ante cualquier cosa que rompiera el orden calculado de su mundo. Era una imperfección en el paisaje urbano, una molestia visual. Su primer impulso fue seguir caminando, ignorarlo como hacían todos los demás, pero no pudo. Había algo en la quietud de aquel hombre que lo desarmaba. No había desesperación en su postura, ni autocompasión. Había una serenidad casi antinatural, una paz que chocaba violentamente con el caos frenético de la ciudad y sobre todo con la tormenta que Mateo llevaba dentro. El anciano no pedía nada, no extendía la mano. Simplemente existía en paz bajo la lluvia que a todos los demás molestaba. Finalmente, un impulso que no era compasión, sino una necesidad de romper aquel hechizo, se apoderó de él. Era un acto de poder, una forma de restaurar el orden. Iba a resolverlo como resolvía todo, con dinero. Abrió su cartera de piel, sacó un fajo de billetes y extrajo el de mayor valor sin siquiera mirar la cantidad. Era un gesto automático, distante, el de un rey que arroja una moneda a un súbdito para no tener que lidiar con su miseria.
Con el billete entre los dedos, dio un paso hacia el anciano, preparándose para dejarlo caer en su regazo y seguir su camino. Quería borrar esa imagen de su mente, pagar para que esa extraña paz desapareciera de su vista y lo dejara solo con su dolor familiar. Cuando Mateo extendió la mano, con el billete perfectamente doblado entre sus dedos, el anciano levantó la vista. Sus ojos no tenían la desesperación que Mateo esperaba, sino una claridad que lo atravesó. Con un gesto lento, casi ceremonial, el anciano posó su mano arrugada sobre la de Mateo y la empujó suavemente hacia atrás. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Esto no es lo que necesitas dar. Mateo se quedó paralizado, con el brazo suspendido en el aire. La negativa no fue un rechazo orgulloso, sino algo mucho más desconcertante, una corrección. Fue la primera grieta real en la armadura que había construido con tanto esmero, un golpe silencioso que resonó más fuerte que cualquier discusión en una sala de juntas. Por un momento, la ira se apoderó de él. ¿Quién era este hombre para rechazar su ayuda, para juzgar su gesto? Pero la ira se disolvió tan rápido como llegó, reemplazada por una curiosidad abrumadora. Todos los demás en su vida querían algo de él, su dinero, su influencia, su tiempo. Este hombre, que no tenía nada, no quería lo único que Mateo creía que tenía valor. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz sonando extraña, casi ajena a sus propios oídos. El anciano finalmente sonrió, una sonrisa sin dientes, pero llena de una serenidad que desarmaba. «Porque tu alma tiene más hambre que mi estómago, hijo», respondió con una voz rasposa pero cálida, como hojas secas arrastradas por el viento. La frase lo golpeó como una ola, dejándolo sin aire y sin defensas. En un impulso que desafiaba toda lógica, Mateo hizo algo que el CEO impecable nunca haría. Se aflojó el nudo de la corbata, dejó caer su maletín de cuero al suelo con un ruido sordo y se sentó en la acera húmeda, a pocos centímetros del anciano. El frío del cemento mojado se filtró a través de su costoso traje, pero no le importó. Era como si, al sentarse en el suelo, estuviera abandonando voluntariamente su trono, su estatus, todo lo que lo definía para el mundo. Por primera vez en años, no estaba por encima de nadie, sino al mismo nivel que la vida misma, con toda su crudeza y su inesperada belleza. La gente pasaba, algunos lanzando miradas de extrañeza, pero para Mateo habían desaparecido. Solo existían él y el misterio sentado a su lado. No hablaron durante un largo rato. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso y lleno de significado. El anciano simplemente estaba allí, respirando al ritmo de la ciudad. Su presencia era un bálsamo para la tormenta interna de Mateo. De repente, Mateo soltó una risa. No fue una risa de alegría, sino una risa amarga, rota, de pura ironía. Se reía de sí mismo, del hombre poderoso sentado en un charco, buscando respuestas de alguien que la sociedad consideraba invisible. El anciano no se inmutó, solo lo miró con una compasión que no pedía nada a cambio. Fue ese gesto, esa aceptación sin juicio, lo que comenzó a derretir el hielo que se había formado alrededor del corazón de mi amigo. Era un poder sutil, el poder de la simple y pura presencia humana. «Perdí a mi hija», susurró Mateo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que lo decía en voz alta a un extraño, la primera vez que no lo envolvía en el lenguaje corporativo del asunto familiar. Lo dijo de forma cruda, desnuda, como una herida abierta. Se llamaba Sofía. El anciano asintió lentamente, como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando que Mateo finalmente nombrara su dolor. No ofreció palabras vacías de consuelo ni frases hechas. Simplemente colocó su mano sobre el hombro de Mateo, un contacto físico que transmitía una comprensión más profunda que cualquier discurso. En ese toque, Mateo no sintió lástima, sino una conexión, un reconocimiento de su humanidad rota. El ruido del tráfico pareció atenuarse. La lluvia fina se convirtió en una caricia en lugar de una molestia. Mateo sintió que el nudo que había llevado en la garganta durante meses comenzaba a aflojarse. Miró al anciano y por primera vez
No vio a un mendigo, sino a un guía, a un mensajero de algo que había olvidado por completo. Una extraña paz, frágil pero real, se instaló en su pecho. Ya no sentía la necesidad de huir, de controlar o de aparentar. Estaba completamente vulnerable, despojado de todo, sentado en una acera mojada y por alguna razón inexplicable, se sentía más él mismo que en cualquier otro momento desde que Sofía se había ido. Estaba listo para lo que viniera después, sin saber que ese momento cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando Mateo regresó a casa esa noche, no era el mismo hombre que había salido por la mañana. Ana lo vio entrar, empapado por la lluvia, con el traje caro arruinado y una expresión en el rostro que no era de ira ni de dolor, sino de un vacío desconcertante. En su mano apretaba con una fuerza casi reverencial aquel pequeño pájaro de madera. No dijo nada. Pasó a su lado sin la frialdad habitual, como si no la viera, y se dirigió directamente a la habitación de Sofía. Por primera vez en meses, abrió la puerta y entró. Ana se quedó en el pasillo, paralizada, escuchando el silencio que venía de adentro, un silencio que ya no se sentía como el de una tumba, sino como el de un santuario. A la mañana siguiente, ocurrió el primer milagro silencioso. La alarma de las 5 de la mañana sonó como cada día, pero Mateo no se movió. Ana esperó el sonido familiar de la ducha, el movimiento mecánico de su marido preparándose para la guerra diaria, pero no hubo nada. Se acercó con cautela y lo vio durmiendo. No era el sueño agitado y superficial al que estaba acostumbrada, lleno de giros y susurros atormentados. Era un sueño profundo, pacífico. Su rostro, habitualmente una máscara de tensión, estaba relajado. Por primera vez en casi un año, parecía que su alma había encontrado un breve instante de tregua. Ana no sintió alivio, sino miedo. Aquel hombre que dormía en su cama era un extraño, y no sabía qué esperar cuando despertara. Días después, Mateo me confesó que había empezado a soñar con Sofía de una manera diferente. Ya no eran las pesadillas recurrentes en las que él llegaba tarde al hospital o no podía escuchar lo que ella le decía. Ahora eran recuerdos vívidos, casi tangibles. Soñó que estaban en el parque en una tarde soleada y ella le ponía un diente de león en la mano, pidiéndole que soplara y pidiera un deseo. Él se despertaba no con la angustia de la pérdida, sino con el calor residual de la alegría de aquel momento. No se lo contaba a Ana, pero el cambio era visible. Había una luz distinta en su mirada, una calma que era tan ajena a su personalidad reciente que resultaba casi inquietante para quienes lo rodeaban. El evento más inexplicable ocurrió en la habitación de Sofía. Ana había mantenido todo intacto, pero se negaba a cuidar de una pequeña orquídea que le habían regalado a la niña y que se había marchitado poco después de su muerte. Para Ana, esa planta muerta era un símbolo de su fracaso. Un día, mientras limpiaba el polvo con desgana, sus ojos se posaron en la maceta. De entre los tallos secos y marrones brotaba una única y diminuta hoja de un verde imposiblemente brillante. Se acercó, sin dar crédito a lo que veía. La tocó, esperando que fuera una ilusión, un truco de su mente agotada por el dolor. Pero era real, un brote de vida en medio de la muerte. No tuvo sentido, y ese hecho la asustó más que consolarla. La tensión entre ellos llegó a un punto crítico una tarde. Ana encontró a Mateo sentado junto a la ventana, simplemente mirando la lluvia caer, con el pájaro de madera descansando en la palma de su mano. Ya no soportaba más el misterio. «¿Qué es eso, Mateo? ¿Qué te pasa?», le preguntó, su voz temblando entre la preocupación y la frustración. Él levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo la miró de verdad. Intentó explicarle. Le habló del anciano, de su rechazo al dinero, de sus ojos serenos. Le repitió las palabras que lo habían quebrado. «Esto sí puedo dárselo, porque no es mío, es de Dios». Para Ana, aquello no fue una revelación, sino la confirmación de su peor temor. Mateo no se estaba curando, se estaba perdiendo en la locura. Fue entonces cuando Ana me llamó, desesperada.
Me contó todo en un torrente de palabras atropelladas, el sueño tranquilo, la sonrisa extraña al despertar, la historia del pájaro de madera y, lo más increíble, la orquídea muerta que había vuelto a la vida. «Creo que lo he perdido para siempre, Daniel», me dijo, su voz rota al otro lado de la línea. «Tanto éxito, tanto poder. Y ahora habla de milagros en una esquina y de un mendigo que era un mensajero de Dios. Creo que finalmente se ha roto». El círculo familiar no veía una sanación, sino un colapso. No entendían que para que Mateo pudiera reconstruirse, primero tenía que hacerse pedazos de una forma que la lógica de su mundo nunca podría comprender. La llamada de Ana me dejó helado. Colgué el teléfono con una sensación de impotencia que me oprimía el pecho. Ella no podía aceptarlo. Para una mujer tan pragmática, la idea de que un encuentro místico con un mendigo estaba curando a su marido era peor que la propia enfermedad. Veía cada gesto de paz en Mateo no como una sanación, sino como una fractura definitiva con la realidad. Esa noche, me contó después, tomó una decisión. Si quería salvar a su marido de lo que ella consideraba un delirio, tenía que encontrar una explicación lógica, una raíz terrenal para esa locura. Y para ella, todas las raíces de su dolor actual se hundían en un solo punto del pasado: el día del accidente de Sofía. Impulsada por una mezcla de miedo y amor desesperado, esa misma noche subió al desván. Era un lugar que ambos habían evitado como si estuviera maldito, un cementerio de objetos que pertenecían a una vida que ya no existía. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Cada caja cubierta por una sábana blanca parecía un pequeño fantasma. Con una linterna en la mano, buscó entre baúles de ropa vieja y muebles infantiles hasta que la encontró. Una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, con una sola palabra escrita en marcador negro por la propia mano de Mateo: accidente. Sabía que allí dentro estaba el informe policial, los documentos del seguro, todo el papeleo frío y burocrático de la peor pesadilla de sus vidas. Sus manos temblaban al cortar la cinta. Abrir esa caja era como reabrir la herida a la fuerza, pero sentía que no tenía otra opción. Dentro, el frío lenguaje de la burocracia documentaba su tragedia en términos impersonales: facturas médicas, informes periciales, cartas de abogados. Cada papel era una daga de papel que le recordaba detalles que había luchado por olvidar. Buscaba algo, cualquier cosa, una pista que conectara el estado de Mateo con un trauma oculto, un detalle psicológico que un terapeuta pudiera explicar. Necesitaba desesperadamente que la historia del pájaro de madera fuera un símbolo creado por una mente rota, no un milagro. Necesitaba que su marido estuviera enfermo, porque la enfermedad se puede tratar. Lo inexplicable, no. Entre los documentos legales, encontró una pequeña carpeta de plástico que contenía recortes de periódico de aquella semana fatídica. Los titulares le quemaron los ojos. Trágico accidente en la avenida Central, cobra la vida de una niña. La foto de su coche destrozado la hizo estremecer. Forzó sus ojos a seguir leyendo, repasando los detalles áridos del informe periodístico. El conductor que se saltó el semáforo, la velocidad, la hora exacta, todo lo que ya sabía de memoria, todo lo que la atormentaba en sus noches de insomnio. Su búsqueda parecía inútil. No había nada nuevo, solo el mismo dolor rancio y familiar. Estaba a punto de cerrar la carpeta, derrotada, cuando su mirada se detuvo en una pequeña nota al pie de página. Era un artículo secundario, casi una nota de color trágica, sobre las otras víctimas del caos. Hablaba de los heridos leves y, al final, mencionaba a una segunda víctima mortal, un transeúnte anónimo que había sido arrollado en el mismo impacto. El artículo lo describía como un hombre de edad avanzada, sin identificación, que se presume era una persona sin hogar. Murió en el acto, a pocos metros de donde Sofía luchaba por su vida. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero aún no entendía por qué. Era solo otra pieza anónima de la tragedia, otro daño colateral en el día que su mundo se vino abajo. No había ninguna conexión aparente con Mateo, ni con su historia. Pero entonces lo vio. Junto a la breve nota, había una fotografía granulada y de baja calidad
tomada por un fotógrafo de prensa en medio de la confusión. Mostraba a los paramédicos cubriendo un cuerpo con una sábana. Y a un lado de la imagen, desenfocado pero reconocible, estaba el rostro del hombre justo antes de que lo cubrieran. El corazón de Ana se detuvo. El aire abandonó sus pulmones en un silbido ahogado. Era él. No había duda posible. El mismo rostro curtido por el sol y el tiempo, la misma barba blanca y descuidada, los mismos ojos que, incluso en esa imagen borrosa, parecían contener una calma de otro mundo. El mendigo de la esquina, el hombre del pájaro de madera, estaba muerto. Había muerto en el mismo instante y en el mismo lugar que su hija. El recorte de periódico cayó de sus manos y flotó hasta el suelo polvoriento del desván. De repente, todo encajó en un mosaico aterrador y sagrado. El pájaro de madera idéntico al que Mateo había tallado, la orquídea muerta que volvía a la vida, la paz inexplicable de su marido. No era la locura de un hombre roto, era algo más, un mensajero que había cruzado la frontera más infranqueable para entregar un último regalo, para cerrar un círculo que ni la vida ni la muerte habían podido romper. El miedo a la enfermedad mental de Mateo fue instantáneamente reemplazado por un pavor sagrado, por la certeza abrumadora de que no estaba viviendo con un hombre que había perdido la razón, sino en medio de un milagro que desafiaba toda explicación. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este video con esa persona. Y no olvides suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Ana se quedó allí, en el silencio polvoriento del desván, con aquel recorte de periódico temblando en su mano. El mundo que conocía, el de la lógica, el de las explicaciones médicas y psicológicas para el dolor, se había desintegrado en un instante. El miedo a que su marido estuviera perdiendo la razón fue reemplazado por un pavor mucho más profundo y primitivo, el miedo a lo inexplicable. De repente, el pájaro de madera en la mesita de noche, la orquídea muerta que volvía a la vida, la paz sobrenatural en el rostro de Mateo. Todo dejó de ser un síntoma de locura para convertirse en las piezas de un milagro aterrador. Ya no se trataba de salvar a su marido de sí mismo, sino de aceptar que ambos estaban parados en el umbral de un misterio que desafiaba la vida y la muerte. Bajó las escaleras como si caminara sobre un suelo de cristal, cada paso una mezcla de terror y reverencia. Mateo seguía sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en la noche que caía sobre la ciudad. Ya no le quedaban fuerzas para las acusaciones ni para las preguntas. Sin decir una sola palabra, Ana se arrodilló frente a él y le extendió el recorte de periódico. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Mateo no hubo sorpresa, solo una profunda y serena tristeza, como si hubiera estado esperando ese momento. Él tomó el papel con una delicadeza infinita, sus dedos rozando la imagen granulada del hombre en la acera. No necesitó preguntar. Él ya lo sabía. En el fondo de su alma, en el lugar donde la lógica no llega, él siempre había sabido que aquel encuentro no pertenecía a este mundo. Por primera vez en meses, el silencio entre ellos no fue un abismo, sino un puente. Un puente construido con lágrimas silenciosas y un asombro compartido. Se quedaron allí, en el suelo de la sala, con el recorte de periódico y el pájaro de madera entre ellos, dos reliquias de un evento sagrado. Ana finalmente apoyó su cabeza en el hombro de Mateo y él la rodeó con su brazo. No eran el CEO poderoso y su esposa perfecta, eran solo dos padres rotos que acababan de recibir la prueba de que el amor de su hija había sido lo suficientemente fuerte como para atravesar el velo de la muerte. La culpa, la ira, el resentimiento, todo se disolvió en la abrumadora certeza de que no habían estado solos en su dolor. Algo o alguien los había estado observando, esperando el momento adecuado para intervenir. Pero, ¿por qué él?, susurró Ana, su voz rota, no por el dolor, sino por la incomprensión. ¿Por qué un hombre que murió a su lado? ¿Qué significa todo esto, Mateo? Mi amigo cerró los ojos como si buscara la respuesta en la oscuridad de sus propios recuerdos. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero cuando me miró, no vi a un mendigo. Vi paz,
una paz que no era de este mundo. Era como si sus ojos me dijeran que todo el dinero, todo el poder que yo perseguía era solo polvo. Me dijo que el pájaro no era suyo, que era de Dios. En ese momento no lo entendí, pero ahora creo que no se refería a Dios como una idea, sino como el origen de todo lo que es puro, como el origen del amor de Sofía. Fue entonces cuando la mente de Mateo, liberada por fin del peso de la lógica, le entregó el último fragmento del rompecabezas, un recuerdo que había estado enterrado bajo el trauma y la conmoción de aquel encuentro en la acera. El rostro del anciano se le apareció con una claridad absoluta y con él unas palabras que había olvidado. «Cuando me entregó el pájaro», dijo Mateo, su voz temblando con una nueva revelación, no solo dijo que era de Dios, dijo algo más. Susurró: «Ella me pidió que te lo diera. Dijo que ya no le dolía y que te estaba esperando». La frase quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de lo imposible. No era un mensajero anónimo, era el guardián de su hija, el alma que la había acompañado en su último viaje y que había vuelto para entregar su mensaje. Aquella confesión fue la gota que colmó el vaso de la entereza de Ana. Se derrumbó por completo, pero no fue un colapso de desesperación, sino de liberación. Sollozó como no lo había hecho desde el día del funeral. Un llanto profundo, sanador, que venía desde el centro mismo de su alma de madre. La idea de que su pequeña no había estado sola en sus últimos momentos, que otra alma la había cuidado y que, desde el otro lado, seguía pensando en ellos, fue un bálsamo tan poderoso que quemó toda la culpa y el dolor acumulados. Mateo la abrazó con fuerza, llorando con ella, y en ese abrazo se fundieron no solo dos cuerpos, sino dos almas que finalmente habían encontrado el permiso para empezar a sanar, guiados por un milagro silencioso nacido en una esquina cualquiera. Desde aquella noche la casa cambió. Ya no era un mausoleo, sino un santuario. El pájaro de madera ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea, y la pequeña hoja verde de la orquídea muerta crecía cada día un poco más, como un testamento silencioso de que la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Mateo y Ana aprendieron a vivir con su secreto, un conocimiento sagrado que los unió de una forma que ni el éxito ni la vida social habían logrado jamás. No hablaban mucho de ello, no era necesario, simplemente sabían. Sabían que el mundo era mucho más grande y misterioso de lo que nunca habían imaginado, y que el amor, a veces, es lo único que tiene el poder de desafiar a la propia muerte para entregar un último mensaje de paz. A partir de esa noche, la casa de Mateo y Ana dejó de ser un mausoleo. El silencio ya no era un abismo helado que los separaba, sino un espacio habitado por un misterio compartido, una complicidad sagrada que ninguna palabra podía expresar. Por primera vez en meses, no se movían por la casa como dos fantasmas que se evitaban, sino como dos peregrinos que habían encontrado un santuario en su propio hogar. Las mañanas ya no comenzaban con el sonido metálico de la alarma y la huida de Mateo hacia el trabajo, sino con una quietud serena. A veces, simplemente se sentaban en la cocina con el vapor del café subiendo entre ellos, mirándose a los ojos y sabiendo, sin necesidad de decirlo, que ambos habían cruzado un umbral del que no había retorno. El pequeño pájaro de madera fue colocado en el centro de la repisa de la chimenea, no como un adorno, sino como un centinela silencioso, el guardián de su nuevo entendimiento. Ya no era un objeto extraño, sino una reliquia, el punto focal de su fe recién descubierta. Anas, que antes había visto la orquídea marchita como un símbolo de su fracaso, ahora la cuidaba con una devoción casi religiosa. Cada día regaba la tierra seca y limpiaba sus hojas, observando con asombro cómo aquel brote solitario se convertía en un tallo fuerte y vibrante. Cada milímetro de hoja verde era una promesa, una prueba tangible de que la vida, contra toda lógica, siempre encuentra la manera de renacer, incluso desde la muerte más absoluta. La planta se convirtió en su evangelio personal. Mateo, por su parte, experimentó la transformación más radical. Una semana después de aquella noche, convocó a la junta directiva de su empresa
y con una calma que desconcertó a todos, presentó su renuncia. Abandonó su imperio de cristal y acero sin mirar atrás. Vendió su lujoso coche y empezó a caminar. Pero sus paseos ya no eran una huida frenética del dolor, sino una exploración consciente del mundo que había ignorado. Se detenía a observar los rostros de la gente, los colores del cielo al atardecer, la forma en que la luz se filtraba entre las hojas de los árboles. Sus costosos zapatos de cuero, antes símbolos de poder, se gastaron pisando la tierra de los parques y las aceras de barrios que nunca había conocido. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, desde cero. Ana también encontró su propia forma de sanación. Dejó de buscar respuestas en libros de psicología o grupos de apoyo. Su fe no nació en una iglesia, sino en la certeza de aquel milagro privado. Comenzó a hablar de Sofía, no con el nudo de dolor en la garganta, sino con una sonrisa melancólica. Recordaba anécdotas, travesuras, la forma en que su risa llenaba la casa. Me contó que a veces, mientras cuidaba su pequeño jardín, le hablaba en voz alta, compartiendo con ella el progreso de la orquídea o contándole cómo su padre había redescubierto la alegría de las cosas simples. Ya no luchaba contra la ausencia, sino que había aprendido a convivir con una presencia diferente, una que era invisible, pero más real y poderosa que nunca. Un domingo por la mañana hicieron algo que parecía imposible. Fueron al parque donde Sofía solía jugar. Se sentaron en el mismo banco desde el que la veían correr hacia los columpios. Al principio, el dolor amenazó con volver, una sombra familiar en el borde de sus corazones. Pero entonces, una niña con coletas pasó corriendo, riendo a carcajadas, y en lugar de sentir una punzada de pérdida, Mateo y Ana se miraron y sonrieron, una sonrisa genuina, aunque teñida de lágrimas. Estaban recordando, no lamentando. Ya no visitaban un lugar de pérdida, sino un jardín de recuerdos vivos. Por primera vez, el sol que calentaba sus rostros se sentía como una caricia y no como una ofensa a su luto. Estaban vivos, y estaba bien sentirlo. Unas semanas más tarde, Mateo sintió la necesidad de volver a aquella esquina. No fue a buscar una aparición, sino a ofrecer su gratitud al vacío que el anciano había dejado. La ciudad seguía con su ritmo frenético, la gente pasaba indiferente, el banco seguía allí, frío e impersonal. Pero para Mateo ese rincón del mundo estaría por siempre consagrado. Se quedó de pie durante varios minutos, con las manos en los bolsillos, simplemente observando. No hubo ninguna señal, ningún susurro del viento. Y no lo necesitaba. Comprendió que el mensajero ya había cumplido su misión. Su trabajo había terminado. Con una paz profunda en el corazón, Mateo asintió levemente, un gracias silencioso dirigido al universo, y se dio la vuelta para volver a casa, a su nueva vida. La vida de Mateo y Ana nunca volvió a ser la misma, pero no en el sentido trágico que todos esperaban. La herida de la pérdida de Sofía nunca desapareció por completo, pero dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz sagrada, un recordatorio constante del misterio que los rodeaba. Aprendieron a vivir con una capa extra de percepción, una sensibilidad hacia lo invisible. Su casa se llenó de una luz diferente, de risas suaves y de una paz que desconcertaba a quienes los visitaban. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los imperios empresariales, sino en la fe inexplicable de que el amor es lo único que la muerte no puede tocar, lo único que puede volver para decir, estoy bien, te espero. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona y no olvides suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.